Conclusión del primer libro de Macabeos. Este libro muy intenso desde el principio por los muchos personajes, por la repetición de nombres que en muchos casos causa confusión, pues puede un poco crearnos un lío, pero bueno, gracias a ir apuntándonos la genealogía, pues hemos ido un poco comprendiendo mejor este libro. Y bueno, ¿qué me ha parecido así de primeras? Pues la verdad es que es un libro que me ha costado un poco leer, pero aún así me ha gustado mucho cada lección y cada aprendizaje que da. Entonces, ahora ya comienzo con el capítulo, porque lo que suelo hacer en estos episodios es primero comentar el cómo he visto a Dios en este libro. Por ejemplo, Dios es y completo conforme he visto que las personas que aparecen han hablado de él. Y por otro lado, pues comento punto por punto las reflexiones y lecciones que he ido extrayendo. Por lo tanto, primero, a Dios en este libro es algo interesante porque se le llama en lugar de Dios el cielo. O sea, clamemos al cielo y destacan mucho cielo con mayúscula, la primera. O sea que aquí se ve. Y sí que es verdad que Dios está como en segundo plano. No se habla mucho de Dios, pero se ve como Él está obrando. Pasa igual que en el libro de Esther, que el libro de Esther no lo menciona continuamente, pero se ve como Él está ahí detrás, obrando, trabajando en cada situación, etc. Y bueno, pues por este motivo no he podido extraer muchas cosas de dioses, simplemente que Dios es auxilio, protección, que Dios es bueno y eterna es su misericordia. Después de esto ya, pues sí que podemos ver cosas de Dios, pero ya lo he marcado a modo reflexión, como por ejemplo que Dios conduce a su pueblo al triunfo. Luego este libro habla la importancia de tener seguridad, porque esto nos va a dar mucha ventaja si trabajamos en nuestra seguridad. En este libro hablaba de los combates, de cómo se intimidaba al ejército enemigo de ver esa seguridad que ellos tenían en sí mismos y en sus tropas. Luego, el darse cuenta de nuestros errores. Vemos cómo el enemigo, uno de ellos, se da cuenta de todo el mal que había causado y de que había muchas muertes inocentes, o sea, sin sentido, o sea, que no sabía qué le pasaba en ese momento, pero al final, a pesar de todo el mal que hizo, lo importante es que se dio cuenta que le hizo mal. Luego las dificultades en el camino, en la vida. Todas las personas, independientemente de si creen o no creen, tenemos dificultades. Incluso la persona que más perfecta parece la vida, pues de eso se trata, de ir creciendo como personas, porque si no tenemos esas dificultades, al final no podemos crecer, porque si siempre estamos bien, que no está mal, pero si siempre estamos bien, ¿en qué vamos a madurar? Es mucho más difícil. Entonces hay veces que el dolor es necesario para ayudarnos a mejorar como persona. Luego, la organización. Vemos cómo se organizaban la familia de los macabeos y gracias a esta gran organización, pues ellos llevaban hacia adelante muchas victorias. La celebración. Destacan mucho el celebrar los días importantes, de que no se queden pues sin hacer nada, sino que celebren. Después de esto, otro punto es el autocontrol, el saber decir cuándo he de hacer una cosa y cuándo no, a pesar de que lo desee. Y esto nos lleva a que los tiempos de Dios son ideales. Él sabe cuándo sucede una cosa y cuándo no sucede. Y vemos las etapas de que cada cosa en nuestra vida tiene su etapa. Uno de los aprendizajes importantes de este libro es a no rendirse y a siempre luchar, a pesar de que parezca que la victoria no va de nuestra mano. Entonces, a tener siempre esas fuerzas para seguir luchando por cualquier situación. Dios nos libra de nuestros enemigos, como Dios luchó contra el pueblo enemigo para defender a su pueblo. El esperar en Dios, el cumplimiento de sus promesas,
de que la empresa prosperó, nos decía este libro, de que Judas prosperó en sus empresas gracias a seguir la ley de Dios. Y aquí vemos cómo Dios va cumpliendo esas promesas que hemos visto en libros anteriores. Comprender. Muchas veces tenemos que comprender la situación de los demás a pesar de que nosotros no hayamos pasado por ello, o por lo menos intentar comprender y no, pues tal vez juzgar o pensar que esa situación no tiene importancia. El no tener miedo, o sea, a pesar de la dificultad o de la situación, no tener miedo. Otro punto que tengo es la observación, la importancia de observar y de que después de que hayas observado, actuar. Además, vemos cómo están todos en búsqueda constante de la paz. Y por otro lado, las falsas promesas, cómo prometieron muchísimas cosas hacia los judíos y los judíos en alguna ocasión sí aceptaron y a pesar de esto, pues los enemigos violaron sus promesas. El discernimiento, o sea, saber pararnos a pensar cualquier decisión para hacer una buena toma de decisiones, saber valorarlo. Otro punto muy importante, de hecho diría el más importante de todos, porque es el que más se suele repetir a lo largo de todos los libros, es la oración. Qué importante es y qué poderosa es. Aquí la familia de los macabeos y el pueblo judío la utilizaba muchísimo, o sea, en todo momento, tanto cuando estaban muy felices, celebrando una fiesta, dando gloria a Dios, y también cuando se encontraban en el momento más difícil. Así que vemos también esa fuerza que tiene la oración y con esto nos vamos a la fuerza que tiene confiar en Dios. Sé que no es fácil en algunas ocasiones, pero dejarlo todo en sus manos, confiar en Él, confiar en su plan, en el plan que tiene para cada uno de nosotros, es lo mejor que podemos hacer, porque nosotros es imposible que podamos controlarlo todo, pero ¿quién mejor que el Creador para, pues, dejarlo todo en sus manos y que Él ya vaya poniendo cada cosa en su lugar? No agobiarnos por cosas que no nos tenemos que agobiar, no ponernos más carga en la mochila. Luego, que siempre hay razones por las que luchar, siempre. El buen liderazgo, el cómo esto repercute en el pueblo, tanto el liderazgo bueno como el no tan bueno. Al final acaba repercutiendo. La persona que el pueblo tiene como líder repercute en sus habitantes y esto sigue pasando a día de hoy. O sea, desde el principio está esto, el saber liderar y saber elegir a un buen líder. La preparación, prepararse para cualquier cosa. En la catequesis de confirmación, que ahora estoy dando catequesis a mi hermana, la preparación es muy importante y aparecía algo que está muy bien explicado y es que si tú quieres correr un maratón pero no entrenas, seguramente en los primeros 10 kilómetros vayas ahogándote si no tienes una preparación previa. La intención es que tú quieres correr, ¿vale? Pero para llegar a hacer ese maratón, a completarlo, tiene que haber una preparación previa. Y eso en todos los ámbitos de nuestra vida. Tenemos que prepararnos, aunque pues nos cueste. La unión lleva a la victoria, como cuando el pueblo estaba unido, que eran como uno solo, como ellos llegaron tan lejos. Bueno, y uno de los puntos que más remarca este libro es el defender tus principios y sobre todo ser fiel a ellos, ser fiel
a lo que crees, a lo que eres, el no dejarte llevar por los demás, por el qué dirán, no dejarte llevar por la mayoría, sino por lo que tú eres, no renunciar a tus valores, mantenerlos firmes y pues defenderlos. El poder de la palabra de Dios, es decir, aquí lo que hacían los judíos era buscar las respuestas en la palabra de Dios. ¿Qué mejor sitio que buscar respuestas que su palabra? Sabemos que es, yo diría, el método más seguro de hablar con el Señor, porque a través de su palabra Él nos habla y constantemente nos habla. Y te aseguro, fijaos, durante todos estos libros que ya llevo estudiados de la Biblia, cómo justamente el libro de Tobías cayó en tiempo de Cuaresma, un libro que recalca y remarca la limosna. Y este libro, cuando por ejemplo nos explicaban lo de los ramos de olivo, que justamente lo leí en el Domingo de Ramos, o sea, celebrando la Semana Santa. Así que, pues siempre, sea en el libro que sea, Dios nos habla a través de su palabra, siempre. Y podemos buscar allí todas las respuestas a nuestras preguntas. Algo que no he dicho anteriormente en lo que respecta a la oración es orar por los demás. Aquí los judíos oraban por todos los pueblos de alrededor y por, sobre todo, sus amigos, sus aliados. Rezaban por los romanos, por los espartanos, por las personas que tenían hecha esa alianza y los recordaban siempre en sus oraciones. Se acordaban de todo, de pedir por ellos y por todo. Continuamos con otro punto que es ser consciente de la ayuda que nos da Dios, que muchas veces no somos nada conscientes. El seguir moviéndonos, el que no nos quedemos parados, que sepamos reaccionar, que aunque como Simón, que aunque él consiguió la paz durante los días que vivió, él no se quedó quieto, él siguió ayudando a todas las personas del pueblo, fortificando, restaurando, reedificando, construyendo, o sea, se preocupaba porque todo su pueblo estuviese bien a pesar de que ya tenían esa paz. Entonces siempre tenemos que estar en constante movimiento. Ojo, no nos olvidemos del descanso, que está bien moverse, pero es muy importante descansar. Las trampas y traiciones. Bueno, en este libro vemos cómo traicionan a uno de los protagonistas, a uno de la familia de los macabeos, y cae en una trampa. O sea, somos humanos y nos puede pasar. Así que tenemos que estar bien atentos, saber discernir cada decisión y pues tener muy claro con quién aceptamos esos planes y con quién no, que es lo que le pasó a este hombre. Luego vemos la humildad, el saber ser humilde, el entregarse por los demás, que básicamente ese era el legado de la familia de los macabeos. Se entregaron por todo el pueblo, o sea, el propósito de ellos, por lo que he entendido en este libro, era ayudar a su pueblo, darlo todo por el bien de los demás. Y esto decía mucho de ellos, y ellos eran completamente felices llevando a cabo ese propósito que Dios había puesto en sus corazones. Y esto lleva pues a esa preocupación que os he comentado, la preocupación por los demás, por las cosas, el no ser indiferente a cada situación, a cada persona. El dar apoyo y la observación, además de la fidelidad a la ley. Aquí vemos en este libro cómo se apoyaban en todos los momentos, tanto en los buenos, pero lo más importante también es apoyarse en los malos, porque en los momentos difíciles, en los no tan buenos, nos damos cuenta de muchas cosas. Entonces, qué importante es ser apoyo y que nos den ese apoyo. Y observar, siempre observar. La historia, no lo he comentado, pero este libro habla de muchos hechos históricos, de muchas personas que han pasado a lo largo de nuestra historia
Y pues, oye, he aprendido muchísimo buscando, pues para también entenderme, porque como os he comentado al principio del episodio, hay muchos nombres, de repente hablan de uno que le llaman por un mote que no han dicho antes, o sea, cambian muy rápidamente de nombres, creo que está muy comprimido, entonces me ha sido un poco difícil el como comprender. A mí en particular me cuesta muchísimo la comprensión lectora, es algo que siempre estoy trabajando y desde pequeña pues es lo que más me ha costado, pero bueno, pues para eso estamos, para ir mejorando y poco a poco, construcción de mí, hombre, así se llama el podcast y así seguiremos, construyéndonos como personas. Luego, pues lo que os comentaba de la historia del Imperio Seleucida, que no tenía ni idea, bueno, luego de los romanos, que ya pues de los romanos, espartanos y árabes sí que se sabe algo, pero oye, no está nada mal ampliar ese conocimiento y este libro la verdad es que se nota que están libros históricos. Creo que es de los que más densidad de información histórica tiene. Bueno, jueces puede que también, pero en lo que respecta a cosas que son bastante conocidas, diría que Macabeos es muy bueno para esto. Después de esto, el ejemplo, el dar ejemplo. O sea, yo lo que he admirado en este libro es cómo seguían con esos valores, esos principios, o sea, cómo han sabido instruir a cada generación de la familia de los macabeos. Alucinaba porque decía, no es nada fácil y han sabido ir transmitiéndolo. Y creo que lo importante está ahí, en dar ejemplo y ser coherente con lo que dices, ser coherente con tus palabras, con tus creencias, porque las personas se dan cuenta de eso. Si tú dices una cosa por la boca y luego no la cumples, pues eso la gente se fija. Pero si lo que dices lo haces, pues las personas también se dan cuenta. Entonces, creo que ellos, al sentirlo de todo corazón, pues, y también con mucho trabajo, porque claro, esto es un libro muy comprimido y que cuenta muchas cosas históricas y si contase detalles sería larguísimo. Entonces, creo que esto fue muy duro ir transmitiéndolo e ir, pues, formando a las generaciones. Luego, la llamada a los fieles, es decir, esto lo quería destacar como que siempre va a haber un grupo que comparta lo mismo que tú. Es decir, siempre solemos pensar de que somos, en mi caso, ¿vale? Por ejemplo, de que somos diferentes, de que tal vez no haya una persona o un grupo de personas que compartan las mismas cosas que tú. Y pues sí las hay. Y aquí lo cuenta, ¿no? De que siempre va a haber un grupo que pues lo comparta y puedas estar a gusto. Sí que es verdad que nunca está mal que te relaciones con personas de todos los entornos, no sé si me explico, porque así también aprendes. O sea, está bien pues relacionarse con personas de todo tipo. Luego, el has nacido para, o sea, esto también lo destaco, ya que llega un momento donde uno de los macabeos dice, para esto he nacido, o sea, como que se viene un poco abajo de ánimos y esta pregunta me hizo reflexionar y decir, es que todos estamos aquí por una razón, por un propósito. Tú estás escuchando esto, tú estás en este mundo porque eres importante, porque eres especial y tú sigues vivo, pues porque tienes un propósito que llevar a cabo. Entonces, pues quiero que sepas eso, que eres una persona valiosa y pues que eres una persona increíble. Y luego, por último, dice, no importa cuántas personas vayan a por ti, la victoria proviene del cielo. Esto es cuando vinieron a por los judíos, en específico por los macabeos, y vieron los macabeos que venían unas masas increíbles de personas a luchar contra ellos y ellos eran muy pocos. Entonces, pues dijeron esta frase, creo que fue uno de los líderes, que dijo, da igual cuántos vengan en contra de nosotros, la victoria está en manos de Dios.
y ganaron, siendo pocos. Es como David y Goliat. O sea, no importa tu tamaño, no importa si eres más alto, más pequeño, al final la victoria está en manos del cielo, como dicen aquí. Y eso ha sido todo. O sea, la verdad, un libro muy, muy, muy intenso, muy denso, con muchísimo, pero muchísimo aprendizaje que me ha hecho buscar más aún. Si ya suelo buscar, pues, por ejemplo, a mí hay cosas que me cuestan un poco más, como puede ser este libro, y me ha hecho, pues eso, pues motivarme y buscar, aunque sí que es verdad que ha habido momentos pues que me ha costado un poco más, pero, oye, de todo se aprende. Y con esto continuamos. En el próximo episodio empezamos con el segundo libro de Macabeos y veremos qué tiene, porque el segundo libro lo comentamos en la introducción que era paralelo al primero. Así que pues a por ello, con muchísima ilusión y con muchísimas ganas como siempre. Estoy súper feliz, de verdad, de cada vez que acabo un libro me pongo muy feliz, que es como un escaloncito más. Aunque aún, pues a pesar de que acabe estos libros y que acabe cada episodio, sé que me queda muchísimo aprendizaje, pero me hace mucha ilusión. Me hace mucha ilusión y sobre todo compartirlo con vosotros y que me escuchéis, porque la verdad que es un mérito muy grande. Así que gracias de todo corazón una vez más por estar aquí, por estar escuchándome, por intentar acercarte al Señor y nada. Nos vemos en el próximo episodio. Que pases muy buen día y que Dios te bendiga.